Hoy veremos cómo las enseñanzas de Jesús nos revelan que honrar a una madre con amor, gratitud y reconocimiento no solo es correcto, sino profundamente espiritual. Te mostraremos cómo esta celebración puede alinearse con el corazón de Dios siempre que se mantenga dentro del marco bíblico. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en este día especial? ¿Es pecado celebrar el Día de las Madres? Muchos creyentes sinceros se han hecho esta pregunta, especialmente cuando escuchan voces que condenan esta fecha como una práctica pagana o mundana. Algunos afirman que toda festividad no establecida explícitamente por Dios en la Biblia debe evitarse. Otros, confundidos, han comenzado a mirar con recelo una celebración que siempre han vinculado con gratitud, amor y respeto. Pero para entender esta pregunta, no podemos dejarnos llevar por opiniones humanas o juicios superficiales. Debemos ir a la raíz del asunto. Y en esa raíz, como en todo lo que respecta a la vida espiritual, está la palabra de Dios. Jesús mismo nos da la clave cuando declara en Mateo 15:4, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Esta afirmación es más que una repetición de los 10 mandamientos. Es una ratificación del diseño divino para las relaciones familiares, una confirmación de que el corazón de Dios se inclina con ternura hacia la honra que los hijos expresan a quienes les dieron la vida. Para Jesús, el mandamiento de honrar a los padres no era opcional, cultural, ni sujeto a interpretación. Era ley viva. Era el reflejo de una estructura espiritual que trasciende el tiempo. No se trataba solo de un acto exterior, sino de una actitud del corazón que agradaba profundamente al Padre. Cuando analizamos este versículo a la luz del contexto en que fue pronunciado, entendemos su peso aún más. Jesús estaba respondiendo a los fariseos, quienes usaban tradiciones humanas para evadir responsabilidades divinas. Alegaban estar dedicados a Dios mientras descuidaban el sustento y el cuidado de sus propios padres. Jesús los confrontó con fuerza, dejando claro que ningún acto religioso podía justificar el abandono de lo esencial: el amor, el respeto, la honra. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si Jesús reprendió a quienes deshonraban a sus padres bajo excusas piadosas, ¿cómo vería a aquellos que con un corazón sincero desean agradecer y honrar a sus madres, no con idolatría ni exageraciones, sino con amor genuino? La respuesta está en el espíritu del mandamiento, no solo en la letra. Honrar a la madre es parte del diseño divino. Es una expresión natural de un corazón que ha entendido el valor de la gratitud. Es la manifestación visible de un principio eterno. Y como todo principio espiritual, no se limita a un solo día, pero tampoco se invalida por ser recordado en una fecha específica. Desde el Antiguo Testamento, el mandamiento de honrar al padre y a la madre no aparece como un simple consejo de buena convivencia. Es una ordenanza directa de Dios, escrita con su propio dedo en las tablas de la ley, según Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este versículo no solo nos llama a honrar, sino que vincula esa actitud con bendición y longevidad. Es decir, el acto de honrar no solo agrada a Dios, sino que libera promesas sobre la vida del que lo practica. Celebrar el Día de las Madres, entonces, si es hecho desde un corazón sincero y no con superficialidad, puede convertirse en un canal por el cual fluya esa bendición. Pero muchos aún preguntan, ¿por qué elegir un día establecido por el mundo para honrar a nuestras madres? ¿No estaríamos participando de una tradición secular sin fundamento bíblico? Es una pregunta válida, y la Biblia tiene respuestas para quienes realmente buscan discernir con sabiduría. Jesús nunca condenó el uso de costumbres culturales cuando éstas no contradecían los principios del reino. Lo vemos claramente cuando asiste a bodas, participa de celebraciones judías
y conversa con personas fuera del contexto puramente religioso. De hecho, su primer milagro lo realiza en una boda en Caná, una fiesta social, una ocasión familiar, y lo hace a pedido de su madre María, como lo relata Juan 2. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando nuestras acciones están alineadas con el amor, el respeto y el propósito divino, Jesús se hace presente incluso en las reuniones familiares. No es el origen de una fecha lo que determina su valor espiritual, sino el espíritu con que se celebra. En Romanos 14, 5, 6, el apóstol Pablo nos recuerda: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Pablo no estaba hablando de libertinaje, sino de conciencia espiritual. Estaba enseñando que lo externo, cuando es guiado por un corazón alineado con Dios, puede ser consagrado al Señor. Así, un creyente puede convertir cualquier fecha, incluso una establecida por la sociedad, en una oportunidad para glorificar a Dios a través del amor que expresa. La clave está en la motivación. ¿Por qué celebras a tu madre? ¿Para cumplir con una costumbre o para reflejar el amor de Cristo? ¿Para encajar en una expectativa social o para obedecer el mandato de la honra? Si la respuesta nace del amor, de la gratitud, del deseo de dar reconocimiento a quien fue instrumento de vida y sacrificio, entonces no hay pecado en esa celebración. Al contrario, hay virtud, porque estás haciendo visible un principio que el mismo Dios estableció como fundamento de una vida bendecida. La historia de Ruth y Noemí también arroja luz sobre este tema. Aunque Noemí no era la madre biológica de Ruth, fue una figura materna para ella. Ruth, al perder a su esposo, pudo haber regresado a su tierra como hizo su cuñada, pero eligió quedarse diciendo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Esta decisión, basada en el amor y el respeto hacia su suegra, cambió su destino. Ruth se convirtió en parte del linaje de Jesús. Este acto de honra, aunque no fue parte de una celebración anual, fue un acto visible, profundo y transformador. Nos recuerda que la honra a las madres, sean biológicas o adoptivas, directas o espirituales, siempre trae recompensa. Incluso en la cruz, en el momento más doloroso y crucial de su misión, Jesús no se olvidó de su madre. Juan 19, 26, 27 nos relata que al ver a su madre y al discípulo amado junto a ella, Jesús dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Este gesto, en medio de su agonía, nos revela cuánto valor le daba Jesús a la relación madre-hijo. No delegó su cuidado a cualquiera. Se aseguró de que María quedara bajo el amparo de alguien que la amaría y la respetaría. Si Jesús en la cruz pensó en su madre, ¿cómo podríamos nosotros considerar pecado expresarle amor y gratitud a la nuestra? La honra no se limita a palabras ni a intenciones. La honra se manifiesta, se expresa, se convierte en actos visibles de amor. Y si un día al año se convierte en el catalizador de esos actos, entonces ese día puede ser redimido, santificado y usado para dar gloria a Dios. Lo que fue diseñado como una fecha comercial puede ser transformado por un corazón consagrado. Lo que comenzó como costumbre puede volverse testimonio. Porque cada flor entregada, cada palabra escrita, cada abrazo sincero en ese día puede ser una semilla sembrada en el alma de una madre que quizás ha esperado durante años sentir que su esfuerzo fue reconocido. Dios no se opone a las expresiones de amor. Él es amor. 1 Juan 4, 7, 8 lo deja claro. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Por eso, cualquier acto nacido del amor verdadero, lejos de ser pecado, es evidencia de que la presencia de Dios habita en quien lo practica. Honrar a una madre con amor sincero es entonces una manera de hacer visible a Dios en la tierra. No podemos olvidar que vivimos en un mundo que cada vez muestra menos gratitud, donde las relaciones familiares se debilitan, donde muchos padres y madres son olvidados, aislados, despreciados. En medio de esa realidad, la celebración del Día de las Madres, bien entendida, puede ser una declaración contracultural, un testimonio profético que dice: nosotros sí recordamos, nosotros sí honramos, nosotros sí valoramos, nosotros seguimos el modelo del reino, donde el amor y la honra no se negocian ni se silencian, sino que se celebran con gozo. Jesús explicó muchas veces que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. En Mateo 5:17 dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la ley incluye el mandamiento de la honra. Por eso, cuando amamos a nuestras madres, cuando las honramos, cuando les dedicamos palabras, gestos y momentos especiales, estamos cumpliendo con algo que está en el corazón mismo de Dios. Lo importante no es la etiqueta que tenga la fecha, sino lo que hacemos con ella. Honrar a una madre no requiere fuegos artificiales ni grandes presupuestos. A veces basta una llamada, una oración, una carta escrita con el alma. A veces lo más poderoso es lo más sencillo. Jesús no dio discursos largos desde la cruz, pero sus palabras hacia su madre fueron suficientes para cambiar su futuro. Así también, una palabra dicha con fe puede sanar el corazón de una madre herida, levantar el espíritu de una mujer agotada, restaurar la conexión que el enemigo quiso romper. El Día de las Madres puede ser una oportunidad divina, una fecha redimida, una excusa santa para expresar lo que quizás el ritmo de la vida nos ha hecho postergar. No es pecado, es propósito. No es idolatría, es obediencia al mandamiento. No es cultura vacía, es reino en acción. Porque si Jesús, en medio de la cruz, honró a su madre, entonces nosotros, como sus discípulos, debemos hacer lo mismo. No solo el segundo domingo de mayo, sino cada día. Pero si ese día nos recuerda lo que debemos vivir todo el año, entonces ha cumplido su misión. Y Dios, que escudriña los corazones, sabrá reconocer el amor que se manifiesta a través de una fecha que, cuando se vive en santidad, puede convertirse en un altar de gratitud. Uno de los argumentos más comunes contra la celebración del Día de las Madres es que podría tratarse de una forma encubierta de idolatría. Algunos aseguran que al dedicar un día entero a reconocer a las madres, el corazón humano corre el riesgo de desplazar su adoración hacia ellas y con ello cometer un pecado espiritual grave. Esta preocupación, aunque nacida del celo por mantener la pureza doctrinal, puede fácilmente convertirse en una distorsión del verdadero significado de la honra. Para entender lo que Dios aprueba y lo que Dios condena, debemos separar con claridad dos conceptos profundamente distintos: la honra bíblica y la adoración idolátrica. La palabra de Dios establece desde el principio que Él no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42:8 se lee: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este versículo es contundente al señalar que solo a Dios corresponde la adoración. Pero esta afirmación, que es absoluta, no entra en conflicto con el mandato de honrar a quienes Él ha puesto como autoridades sobre nosotros, como son los padres. El error surge cuando se confunde la honra con la adoración. Y para discernir esta diferencia, necesitamos observar con precisión cómo se expresan ambos conceptos a lo largo de las Escrituras. La adoración, según la Biblia, es rendir el corazón, la voluntad y la obediencia suprema a un ser.
Incluye la entrega total del alma a quien se reconoce como soberano y digno de reverencia divina. Solo Dios cumple con estas condiciones. Él es el creador, el sustentador y el redentor. Solo Él es digno de recibir nuestra alabanza más alta. En Deuteronomio 6:13 se nos ordena: al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás. Este mandato se reafirma a lo largo de toda la Biblia, incluyendo en las enseñanzas de Jesús, quien respondió con este mismo versículo cuando fue tentado en el desierto: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. En contraste, la honra no implica deificación ni rendición espiritual total. La honra es una actitud de reconocimiento, respeto y gratitud hacia aquellos a quienes Dios ha asignado un papel especial en nuestra vida. En el caso de los padres, esta honra es tan significativa que forma parte del decálogo. Pero en ningún momento Dios insinúa que honrar a los padres sea equivalente a adorarlos. De hecho, el mismo Dios que condena la idolatría con severidad, también ordena sin ambigüedades: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Esta distinción es crítica, porque al igual que Dios ordena que no adoremos a otros dioses, también establece claramente que debemos valorar, respetar y agradecer a nuestros padres. Si expresar amor, gratitud y reconocimiento hacia nuestras madres fuera idolatría, entonces estaríamos frente a una contradicción en las Escrituras. Pero Dios no se contradice. Lo que condena no es el amor sincero ni la honra respetuosa, sino el culto que sustituye su lugar en el corazón del ser humano. Cuando se acusa erróneamente al Día de las Madres de ser idolátrico por naturaleza, se está aplicando una lógica que no resiste el análisis bíblico. Porque si cualquier forma de reconocimiento humano fuese idolatría, entonces también deberíamos condenar el respeto hacia los pastores, los gobernantes, los maestros o los ancianos de la iglesia. Pero la Biblia no lo hace. Por el contrario, en Romanos 13:7 leemos: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esta exhortación muestra que la honra humana, cuando se da en su justa medida y dentro del marco espiritual correcto, no solo es aceptable, sino que es requerida. Lo que diferencia la honra de la adoración es la intención del corazón. Dios examina los pensamientos más íntimos. Él sabe si una expresión de gratitud hacia nuestra madre nace de un deseo sincero de obedecer su palabra, o si existe alguna forma de elevación desmedida que suplanta su señorío. Cuando el amor honra sin idolatrar, cuando la gratitud se expresa sin desvíos espirituales, no hay ofensa delante de Dios. Al contrario, hay obediencia y reverencia a su diseño. Jesús mismo dejó esto claro al hablar sobre la jerarquía del amor. En Lucas 14:26 declaró: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas palabras, fuertes a primera vista, no promueven el desprecio hacia los seres queridos, sino que establecen un principio. El amor hacia Dios debe estar por encima de todos los afectos humanos. Es una cuestión de prioridad espiritual. Jesús no está negando la honra a los padres, sino estableciendo que incluso lo más sagrado entre los vínculos humanos no puede compararse con la supremacía de Dios. Por tanto, al celebrar a una madre desde el amor puro y desde la obediencia a Dios, no estamos colocándola por encima del Creador, sino honrando el papel que Él mismo le asignó. La maternidad es una vocación santificada por el diseño divino. Desde el Génesis, la mujer fue llamada a ser madre de vida, ayuda idónea, formadora de generaciones. En Proverbios 31:28, el elogio a la mujer virtuosa es presentado como un modelo de honra legítima. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Este es un texto inspirado por Dios que muestra claramente
que la honra pública y verbal hacia una madre no solo es permitida, sino que es alabada en las Escrituras. Cuando los hijos se levantan para bendecir a su madre, cuando sus palabras construyen y elevan su dignidad, no están cometiendo idolatría, están obedeciendo la sabiduría divina. La Biblia no muestra ninguna objeción a este tipo de reconocimiento. Al contrario, lo presenta como una señal de justicia, de sabiduría y de madurez espiritual. A lo largo de la historia bíblica, también vemos cómo Dios mismo honra a quienes Él ha levantado para cumplir un propósito. Aunque la adoración siempre le pertenece a Él, la honra puede ser otorgada a sus siervos sin que esto represente pecado. En 1 Timoteo 5:17, Pablo instruye: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí, el término doble honor implica reconocimiento, aprecio y hasta apoyo material. La honra no es sinónimo de adoración, es una respuesta espiritual ante el rol que alguien desempeña bajo la dirección de Dios. La madre, dentro de la estructura familiar diseñada por Dios, cumple un rol sagrado. Es colaboradora directa en la formación del alma humana. Su tarea no es meramente biológica. En la maternidad se funden elementos de compasión, de enseñanza, de sacrificio y de entrega constante. Negarle el reconocimiento justo sería ignorar una dimensión espiritual establecida por el Creador. Celebrar su vida, su esfuerzo, su papel, es actuar en conformidad con la justicia y la gratitud que la palabra demanda. Lo que sí debe evitarse es convertir cualquier forma de honra en un culto exagerado o desviado. Cuando se le atribuye a una madre cualidades que solo pertenecen a Dios, cuando se le ora, se le adora o se la venera como si fuera una mediadora entre el hombre y el Creador, entonces se cruza la línea del respeto hacia el pecado de idolatría. Pero eso no es lo que ocurre en una celebración sana, centrada en el amor, la obediencia y la gratitud. Una flor no es idolatría. Una palabra de gratitud no es herejía. Un abrazo sincero no es transgresión. Es el cumplimiento del mandato: honra a tu madre. La idolatría nace del corazón que desplaza a Dios, no de las formas exteriores. En Marcos 7:6-7, Jesús confronta nuevamente a los fariseos diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pasaje revela que la verdadera idolatría no siempre tiene forma visible. Es una actitud interior, un corazón que aparenta reverencia, pero en realidad está centrado en sí mismo o en tradiciones humanas. Irónicamente, quienes acusan a otros de idolatría por celebrar a sus madres pueden estar incurriendo en lo mismo que Jesús denunció: sustituir la verdad espiritual por tradiciones humanas sin misericordia. El discernimiento es esencial. No todo lo que parece religioso es piadoso, y no todo lo que es festivo es mundano. La Biblia no prohíbe las expresiones de afecto. Lo que condena es la sustitución del lugar de Dios por cualquier criatura, objeto o persona. Por eso el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, Mateo 22:37, no entra en conflicto con el mandato de honrar a la madre. Ambos pueden coexistir, siempre que estén en el orden correcto. Dios no busca rituales vacíos, busca corazones sinceros. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si el corazón de un hijo que honra a su madre está lleno de amor a Dios, entonces esa honra es aceptable. Si lo hace en obediencia al mandamiento y sin desplazar al Creador, entonces no hay pecado. Al contrario, hay gozo en el cielo porque se está cumpliendo la voluntad de Dios. Por tanto, celebrar el Día de las Madres no es idolatría cuando se hace desde una conciencia limpia, desde una fe firme,
desde un entendimiento claro de lo que la honra representa. No se trata de seguir al mundo, sino de redimir lo que el mundo muchas veces distorsiona. No se trata de adoptar costumbres sin filtro, sino de aplicar la verdad bíblica a cada acto cotidiano, mostrando que en Cristo todas las cosas pueden ser santificadas si se hacen para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. La figura de María, madre de Jesús, ha sido objeto de debate, controversia y malinterpretaciones durante siglos. Algunos han levantado su imagen a niveles de adoración que contradicen la centralidad de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Otros, por temor a caer en idolatría, han optado por silenciar su importancia y reducir su papel al de un personaje meramente biológico dentro del relato evangélico. Pero la verdad revelada en las Escrituras no necesita de exageraciones ni omisiones. El equilibrio perfecto se encuentra al observar con atención cómo Jesús mismo se relacionó con María, cómo la honró, cómo la amó y cómo nunca permitió que su lugar fuera confundido con el trono de la divinidad. Desde los primeros capítulos del Evangelio, María es presentada como una mujer favorecida por Dios. El ángel Gabriel, al visitarla, le dice: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Lucas 1:28. Esta declaración no es una exaltación de tipo divino, sino un reconocimiento de la gracia de Dios sobre su vida. María fue escogida no por mérito humano, sino por el plan soberano del Creador. En su humildad, ella misma lo reconoce: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva». Lucas 1:46 y 48. Ella no se presenta como digna de alabanza, sino como sierva del Señor. Su canción no exalta su figura, sino la grandeza de Dios. Jesús nace en el vientre de una mujer obediente, pero su autoridad no depende de María. Su naturaleza divina no proviene de ella, sino del Espíritu Santo. María fue el instrumento escogido para encarnar al Verbo, pero no la fuente del poder eterno. Cuando analizamos este aspecto con claridad, entendemos que Jesús no necesitó ser defendido por su madre, ni su ministerio fue definido por la influencia materna. Y aún así, eso no le restó amor ni respeto por ella. Por el contrario, la relación que tuvo con María se convirtió en un modelo perfecto de honra equilibrada, reconocimiento sin idolatría, amor sin rendición espiritual. Uno de los momentos más reveladores en la interacción entre Jesús y su madre ocurre en Juan 2, durante las bodas de Caná. Ante la necesidad del vino, María se acerca a Jesús y le dice: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Juan 2:4. A primera vista, estas palabras pueden parecer ásperas, pero no lo son. En el contexto semítico, la palabra mujer no era un término despectivo. Jesús la utiliza también en la cruz para dirigirse a ella. Su respuesta es una manera de afirmar que su ministerio no estaba sujeto a agendas humanas, ni siquiera a las de su madre. Sin embargo, lo que ocurre a continuación demuestra que Jesús no deshonra a María. Realiza el milagro, no por obligación, sino porque su compasión y sabiduría lo guían a actuar conforme al propósito divino. El equilibrio es evidente. La honra no anula la obediencia a la voluntad del Padre. Otro episodio clave se encuentra en Mateo 12:46 y 50. Mientras Jesús enseñaba, alguien le dice: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo». Y él responde: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre».
Esta declaración no es una negación del vínculo sanguíneo con María, sino una revelación profunda de que en el reino de Dios los lazos espirituales prevalecen sobre los naturales. Jesús no rechaza a su madre. Enseña que el verdadero parentesco es determinado por la obediencia a Dios. Al hacerlo, deja claro que ni siquiera el parentesco con María la eleva por encima de los discípulos fieles. No la deshonra, pero tampoco la coloca en una posición que le corresponde solo al Padre. Esta comprensión es esencial cuando se aborda la pregunta sobre el Día de las Madres y su lugar dentro de la vida cristiana. Si Jesús honró a María sin rendirle culto, si la amó sin convertirla en objeto de veneración, si la cuidó sin atribuirle atributos divinos, entonces nosotros también podemos y debemos aprender de ese ejemplo. La honra legítima hacia una madre no se convierte en idolatría cuando se mantiene dentro de los márgenes establecidos por la palabra. La gratitud, el respeto y el reconocimiento no compiten con la adoración exclusiva a Dios. Al contrario, son expresiones de obediencia y justicia. En la cruz, en el momento más agudo del sufrimiento, cuando la redención de la humanidad colgaba de un madero ensangrentado, Jesús no olvidó a su madre. Juan 19, 26-27 relata ese momento con una ternura poderosa. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre», y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este acto no fue una formalidad, fue un cumplimiento perfecto del mandamiento de honrar. Jesús, en medio de su dolor, se aseguró de que su madre quedara bajo el cuidado de alguien que la amara y la protegiera. No invocó sobre ella un rol sobrenatural, no la colocó sobre el altar, no la proclamó mediadora, pero la honró hasta el último aliento. En ese gesto se encuentra la respuesta a quienes dudan si es correcto honrar a una madre en una fecha especial. La Biblia no muestra a María como una figura a la que debamos dirigir nuestras oraciones. No aparece intercediendo desde los cielos, ni recibiendo títulos que corresponden únicamente a Dios, pero sí aparece como una mujer obediente, digna de respeto, ejemplo de humildad y fidelidad. En Hechos 1:14, después de la ascensión de Jesús, María está entre los discípulos que perseveran unánimes en oración. No está en un pedestal, está en comunión, no es objeto de culto, es parte de la comunidad de fe. Esta imagen es suficiente para comprender cuál es su lugar: una mujer de fe, honrada por Dios, amada por su Hijo y recordada por la Iglesia con respeto, pero no con adoración. Cuando se celebra el Día de las Madres, no se está construyendo un altar a María ni a ninguna mujer. Se está siguiendo un principio que Jesús mismo encarnó: reconocer con gratitud la figura materna, sin confundir su papel con el del Dios soberano. Jesús no despreció a su madre, ni la silenció, ni la ignoró. La incluyó, la protegió, la respetó, y en cada una de sus acciones marcó el camino para nosotros. El amor a Dios no se contradice con el amor a una madre. La fidelidad doctrinal no requiere dureza emocional. La defensa de la verdad no exige frialdad. Es posible honrar sin adorar, agradecer sin idolatrar, reconocer sin rendirse espiritualmente. Ese equilibrio es el que Jesús mostró con claridad, y es el que debemos seguir si queremos vivir una fe que no solo sea correcta en doctrina, sino también íntegra en carácter. La celebración del Día de las Madres puede ser vivida desde ese equilibrio. Si el corazón está centrado en Dios, si la honra se expresa como fruto de obediencia, si el amor fluye como reflejo del amor de Cristo, entonces no hay pecado, hay cumplimiento. Porque en cada gesto de respeto, en cada palabra de gratitud, en cada acto de cuidado, se manifiesta el espíritu del mandamiento. Y en cada uno de esos actos, el ejemplo de Jesús se hace visible, enseñándonos que la devoción a Dios se expresa también
en la manera en que tratamos a nuestras madres. Negar la honra bajo pretexto de piedad es deshonrar el modelo de Jesús. Exagerar la figura de una madre hasta convertirla en objeto de adoración es igualmente desviar el propósito. La verdad está en el centro, en el equilibrio, en la obediencia completa a lo que la palabra enseña. María fue amada, no adorada. Fue honrada, no divinizada. Fue cuidada, no exaltada como mediadora. Y ese mismo patrón debe regir nuestras vidas. Celebrar a una madre con respeto, con amor sincero, con gratitud evidente, no contradice la fe, refleja la fe, manifiesta una comprensión madura de lo que significa honrar sin idolatrar. Imitar el corazón de Jesús hacia su madre es el camino más seguro para vivir una fe que agrada a Dios y edifica a los demás, porque la verdad no solo se proclama, se vive. Y cuando se vive conforme al ejemplo de Cristo, entonces cada palabra, cada acto y cada celebración encuentra su lugar dentro del propósito eterno de Dios. Honrar a la madre no es una costumbre inventada por una sociedad moderna ni una estrategia emocional para reforzar vínculos familiares. Tampoco es una herencia cultural sin fundamento espiritual. La honra en su esencia más pura es un principio eterno inscrito por Dios en las fibras más profundas del alma humana. Desde los albores de la creación, Dios estableció órdenes, roles y responsabilidades que reflejan su carácter. Entre ellos uno brilla con particular claridad: la instrucción de honrar a quienes nos dieron la vida. El mandato de honrar al padre y a la madre no surgió como una norma adaptativa del Antiguo Testamento. Fue dictado por la voz de Dios en el monte Sinaí, escrito con su propio dedo en las tablas del pacto y luego reafirmado por Jesús mismo en su enseñanza. La honra no nació de la cultura hebrea, ni fue impuesta por tradiciones sociales. Es parte del diseño divino. Cuando Dios establece un principio, lo hace porque en él se revela su naturaleza, su voluntad y el orden que sustenta toda la creación. Honrar no es un acto social, es un acto espiritual. Por eso el Día de las Madres no puede ser descartado simplemente por no figurar entre las fiestas solemnes de Israel. Que una fecha específica no esté instituida en Levítico no implica que su propósito esté fuera del corazón de Dios. Porque lo que la Biblia sí establece, sin margen de duda, es que el respeto, la honra y la gratitud hacia los padres son fundamentales para una vida justa y bendecida. Honrar a la madre, entonces, no necesita una institución religiosa para ser legítimo. Es legítimo por el solo hecho de estar alineado con la palabra eterna de Dios. Cuando el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Efesios 6:1-3, no lo hace como quien impone un legado humano. Escribe: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo no está transmitiendo una costumbre cultural, sino un principio espiritual de justicia. Lo llama justo porque es conforme al carácter de Dios y lo enmarca como una promesa, porque el cumplimiento de esta instrucción abre puertas de bendición. Este principio atraviesa generaciones, no depende del lugar, del tiempo ni del idioma. Está presente en toda cultura porque fue sembrado en la conciencia humana por el Creador mismo. Es por eso que, incluso en pueblos que nunca leyeron la Biblia, existe el impulso natural de agradecer y respetar a los padres. Esa conciencia, que brota aún sin ley escrita, confirma que el diseño de Dios está impreso en el corazón. Romanos 2:15 nos habla de esta ley que está en el interior, testificada por la conciencia. La honra no necesita ser enseñada desde una estrategia cultural, porque ha sido revelada desde la eternidad. Cuando alguien cuestiona la validez del Día de las Madres por considerarlo un invento moderno, olvida
que la fecha no santifica el acto, sino que el acto puede santificar la fecha. Lo que determina si algo agrada o no a Dios no es su origen cronológico, sino la fidelidad con que se alinea a sus principios. Si la honra es eterna, entonces todo lo que nace de ella y se expresa con un corazón recto puede ser también aceptado ante su presencia. No es la fecha la que importa, sino el espíritu con que se vive. Incluso en las fiestas establecidas por Dios, lo que siempre buscó fue el corazón del adorador. En Isaías 1:13-17, Dios reprende a un pueblo que cumple con todas las solemnidades, pero ha perdido el corazón. El cumplimiento externo, sin un corazón alineado, se vuelve aborrecible. Por el contrario, un acto que nace de un corazón lleno de gratitud, aunque no esté litúrgicamente establecido, puede ser un perfume agradable ante el trono. Si una persona dedica un día para agradecer a su madre por años de entrega, lágrimas, esfuerzos y oraciones, ¿cómo puede eso ser pecado si nace del amor y se alinea con un mandamiento eterno? La honra que Dios demanda no es silenciosa ni abstracta, es visible, práctica y activa. Jesús confrontó con severidad a quienes anulaban el mandamiento de honrar con excusas religiosas. En Marcos 7:10-13, denunció cómo algunos decían que sus bienes eran corbán, dedicados a Dios, para no tener que ayudar a sus padres. Los acusó de invalidar el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Aquí no se trataba de una transgresión ritual, sino de una omisión del deber espiritual más básico, la honra. Jesús no defendió la neutralidad ni el descuido, sino que exigió una honra que se manifiesta en hechos. Por eso, quienes en la actualidad descartan la idea de celebrar a sus madres bajo la premisa de evitar el pecado, deben examinar cuidadosamente si no están, como aquellos fariseos, utilizando una excusa doctrinal para evadir una responsabilidad divina. Porque si el mandamiento de honrar es tan claro, tan central y tan lleno de promesa, entonces cualquier medio que contribuya a su cumplimiento, sea una fecha, un gesto o una palabra, puede y debe ser usado con libertad, siempre que el corazón permanezca en obediencia a Dios. La honra no es opcional ni negociable. No depende de culturas, calendarios ni contextos históricos. Es una manifestación del reino de Dios. Y todo lo que contribuye a su práctica, si nace del amor, de la obediencia y del deseo de agradar a Dios, tiene valor eterno. No es la cultura quien define lo que está bien ante los ojos de Dios, sino su palabra. Y su palabra sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Aquel que entiende esta verdad sabrá discernir que celebrar a una madre no es pecado, sino obediencia activa a un principio que no ha pasado ni pasará. El corazón de una persona se revela más por sus actos cotidianos que por sus palabras elocuentes. Y no hay ámbito más transparente para manifestar esa realidad que en la manera en que un hijo trata a su madre. La relación con Dios no es una idea abstracta ni un sentimiento escondido. Es una realidad que se evidencia en nuestras relaciones humanas, especialmente en las más cercanas. Por eso la actitud que alguien muestra hacia su madre dice mucho más sobre su vida espiritual de lo que pudiera expresar en una oración pública o en un canto congregacional. Dios, que escudriña los corazones, observa con detalle cómo se expresa la fe en lo íntimo del hogar, en el trato hacia quienes nos han dado vida y nos han amado desde antes de que supiéramos hablar. Proverbios 10:1 afirma: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. No se trata solo de una descripción emocional, sino de una verdad espiritual. La sabiduría bíblica no es simplemente conocimiento, es la capacidad de actuar conforme a la voluntad de Dios. Un hijo sabio no lo es por lo que sabe, sino por cómo vive. Y uno de los campos donde se prueba esa sabiduría es en la manera en que responde al llamado a honrar a su madre. La necedad, en cambio, no consiste únicamente en ignorar la verdad, sino en resistirla con actitudes que contradicen los principios del reino. Por eso, cuando una persona desprecia, descuida o deshonra a su madre, no está mostrando rebeldía cultural, sino insensatez espiritual.
La honra no es un acto simbólico reservado para ceremonias, ni una fórmula para días específicos. Es una disposición del corazón que debe traducirse en acciones visibles. Cuando alguien camina con Dios, no puede ocultarlo en la manera en que trata a los que tiene más cerca. En Mateo 7:16, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Esa afirmación no está limitada al contexto evangelístico, sino que aplica a toda manifestación de fe auténtica. El fruto del Espíritu se reconoce en el trato, en la sensibilidad, en el respeto, en la disposición a servir, en la forma en que respondemos ante las figuras de autoridad puestas por Dios. La madre, como columna de la familia, ocupa un lugar central dentro de ese entorno donde los frutos deben madurar. No es posible tener un corazón alineado con Dios y a la vez despreciar, ignorar o minimizar a quien ha sido instrumento de vida. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón ha sido tocado por la gracia divina, esa abundancia se reflejará también en palabras de honra, de bendición, de gratitud hacia la madre. No se puede declarar amor por Dios mientras se siembra indiferencia en casa. En 1 Juan 4:20 se establece con contundencia: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. El principio se extiende hacia toda relación. La fe que no transforma el trato cotidiano no es fe genuina. El Día de las Madres se convierte así en un espejo donde muchos pueden verse con claridad. No es la fecha en sí lo que pesa, sino la actitud que se revela en ella. Algunos usan ese día para cumplir con una formalidad, mientras otros lo utilizan como una oportunidad para expresar lo que viven cada día. Gratitud sincera, honra visible, amor que nace de un corazón restaurado. La diferencia no está en el regalo que se entrega, sino en la disposición con la que se honra. No hay valor espiritual en lo que se hace sin convicción. Pero cuando un hijo actúa movido por la palabra y por la fe, incluso un gesto simple se convierte en un acto de obediencia. En Efesios 6, Pablo no solo recuerda el mandamiento de honrar a padre y madre, sino que añade una promesa ligada a esa obediencia: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La bendición está condicionada a la actitud. No se trata de una fórmula mágica ni de una recompensa automática, sino de una ley espiritual. Honrar abre puertas, honra edifica, honra alinea el corazón con el diseño divino. Y quien camina fuera de ese principio difícilmente podrá experimentar una comunión plena con Dios. Porque el corazón endurecido hacia una madre suele ser también un corazón endurecido hacia la corrección, hacia la compasión, hacia la guía del Espíritu. Cuando un hijo es sabio, no espera que se lo obligue a reconocer, lo hace con gozo, porque entiende que la honra no empobrece, sino que enriquece. La honra no debilita la fe, sino que la fortalece. La honra no desvía el enfoque, sino que refleja que el corazón está en orden. Por eso, quienes cuestionan la validez de expresar afecto, de dedicar tiempo, de reconocer el valor de una madre, deberían examinar qué hay en lo profundo de su corazón, porque no se puede caminar con Dios sin caminar también en obediencia a sus principios. Y si uno de ellos es la honra, entonces no puede ser ignorado. La sabiduría, según la Biblia, es práctica. No se queda en el pensamiento, sino que toma forma en las decisiones. En Proverbios 23:22 se exhorta: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La sabiduría consiste en dar valor, en cuidar, en reconocer lo que Dios valora. El corazón sabio no sigue tendencias, sigue convicciones. Y cuando la convicción está anclada en la palabra, entonces cada acto, cada palabra y cada decisión reflejan esa verdad. Quien ha entendido el corazón de Dios no necesita una justificación cultural para honrar a su madre. Lo hace porque ha sido transformado por una verdad superior.
Lo hace porque sabe que su fe no puede ser creíble si no es visible en lo cotidiano. Lo hace porque la honra no es una idea, es una manifestación del reino de Dios en la tierra. Y en esa manifestación, el corazón del hijo sabio brilla con una luz que ningún argumento doctrinal puede apagar. Celebrar desde la perspectiva del reino es muy distinto a celebrar desde la lógica del mundo. Mientras la cultura exalta lo superficial, lo inmediato y lo emocional, el Evangelio enseña a vivir cada acto bajo la luz de un propósito eterno. El Día de las Madres, cuando se comprende a la luz de la palabra, no necesita ser rechazado ni temido, porque puede convertirse en un momento profundamente espiritual, un escenario donde se manifieste el carácter de Cristo en acciones concretas. Lo que en muchos hogares se presenta como una ocasión sentimental, puede ser para el hijo que camina en obediencia, una oportunidad para demostrar el fruto de su fe y el poder transformador del amor de Dios. Celebrar con propósito significa vivir ese día como una extensión natural de una vida de honra. No se trata de centrar el año en una fecha, ni de reducir la honra a un calendario. Se trata de permitir que ese momento específico sea una plataforma para redimir relaciones, restaurar vínculos rotos, afirmar verdades del reino y testificar de la gracia que ha transformado el corazón. Cuando un creyente celebra con entendimiento, lo que hace deja de ser un gesto cultural para convertirse en una manifestación visible del reino. Y donde el reino se manifiesta, hay sanidad, reconciliación, honra verdadera y testimonio de lo eterno. El corazón dispuesto a obedecer no necesita leyes religiosas para hacer el bien. Sabe cuándo una acción glorifica a Dios, porque el Espíritu Santo que habita en él da testimonio de la verdad. Si hay una madre con la que no se habla desde hace años, ese día puede convertirse en el umbral de una nueva historia. Si hay heridas no cerradas, palabras no dichas o perdones postergados, ese momento puede ser el inicio de una transformación que marque generaciones. Dios no está esperando rituales vacíos, está esperando corazones quebrantados que decidan obedecer su voz por encima del orgullo, de la costumbre o del dolor. En Mateo 5, 23, 24, Jesús deja un principio ineludible. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este mandato nos recuerda que los actos externos de devoción pierden sentido si no están acompañados por una disposición interna de restauración. Si este principio se aplica a cualquier relación entre hermanos, cuanto más al vínculo entre una madre y un hijo. El Día de las Madres, entonces, no debe ser solo un evento de celebración, sino una ocasión para evaluar el estado del corazón. Y si es necesario, dar pasos concretos hacia la restauración. En Proverbios 3:27, la sabiduría nos instruye: no niegues el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Esta palabra se vuelve urgente cuando se trata de la madre, porque en ella se une no solo la figura que nos dio vida, sino muchas veces la que oró, intercedió, sostuvo, luchó y creyó cuando nadie más lo hacía. Negar la honra a quien ha sido canal de tanto bien es cerrar los ojos al principio mismo de la justicia divina. Y si el Espíritu ha convencido el corazón, entonces ese día es el momento ideal para expresar lo que en el silencio muchas veces se ha quedado guardado. Celebrar con propósito también implica entender que cada acción que se realiza con amor sincero, con gratitud profunda y con fe, es semilla sembrada en el terreno espiritual. La honra a la madre no solo trae bendición sobre ella, también trae bendición sobre quien la expresa. En 2 Corintios 9:6 leemos: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este principio no se limita a lo material, aplica también al amor, a la honra, al perdón. Un hijo que siembra reconocimiento con sinceridad
que ofrece palabras de vida, que honra sin esperar nada a cambio, cosechará frutos de paz, restauración y favor divino. Dios observa los gestos más simples cuando son hechos con reverencia. Jesús enseñó que un vaso de agua dado en su nombre no quedará sin recompensa. La palabra también enseña que todo lo que se haga debe hacerse como para el Señor y no para los hombres. Cuando un hijo honra a su madre, no lo hace por la mirada ajena, sino por obediencia al Creador. Cuando escribe una carta, cuando hace una llamada, cuando eleva una oración, no lo hace para cumplir con un deber humano, sino como una expresión de gratitud hacia Dios por haberle dado vida a través de esa mujer. Ese enfoque lo cambia todo. Porque cuando el corazón se alinea con el cielo, los actos más sencillos se convierten en ofrendas santas. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta palabra incluye todo lo que hacemos en un día como el de las madres. Si se da un regalo, que sea en el nombre del Señor. Si se expresa una palabra, que esté impregnada de verdad y de honra. Si se restaura una relación, que sea bajo la dirección del Espíritu. De esa manera, el Día de las Madres deja de ser una celebración temporal para convertirse en un acto de adoración continua, donde cada gesto es una respuesta a lo que Dios ha hecho. Celebrar con propósito también significa enseñar a otros, formar generaciones que comprenden el valor de la honra. Muchos niños y jóvenes crecen sin entender la dimensión espiritual de respetar y cuidar a sus madres. Ven el gesto como una costumbre sin peso, como una tradición sin raíz. Pero cuando un padre les enseña, con palabras y con hechos, que honrar a la madre es obedecer a Dios, entonces están sembrando valores eternos que producirán fruto abundante en el tiempo señalado. El Día de las Madres es también una oportunidad para enseñar, para modelar, para dejar un legado de honra que no se desvanece. En Deuteronomio 6:7 Dios instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. La formación espiritual no se limita al templo. Comienza en el hogar, en los gestos cotidianos, en las palabras sinceras. Por eso, cuando un padre guía a su familia a vivir esa celebración desde la perspectiva del reino, está haciendo mucho más que organizar un almuerzo especial. Está edificando sobre la roca. Está transmitiendo una herencia espiritual que resistirá el paso del tiempo. Y aun si la madre no ha sido perfecta, aun si hay heridas que no han sanado, el principio de la honra sigue en pie. Honrar no es justificar errores, es obedecer a Dios. No es condonar lo injusto, es liberar el corazón del resentimiento. La honra sana no se basa en la conducta de la otra persona, sino en la disposición interior de quien decide agradar a Dios por encima de todo. En Romanos 12:18 se nos anima: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta exhortación también aplica a la relación con la madre. A veces, la paz comienza con un acto simple, una palabra dicha con humildad, un abrazo ofrecido sin esperar nada, una llamada que derriba el muro del silencio. Celebrar con propósito significa redimir lo que otros han hecho superficial, significa tomar una fecha y convertirla en altar, significa comprender que cada oportunidad para honrar es una oportunidad para revelar a Cristo. En un mundo que trivializa lo sagrado, el Hijo obediente transforma lo común en santo. Porque donde hay un corazón alineado con la verdad, cada acción es adoración, cada palabra es semilla, cada celebración es una oportunidad para que la luz de Dios brille. El Día de las Madres no es una amenaza espiritual si se vive desde la obediencia. Es una plataforma, es un puente, es una oportunidad para glorificar a Dios con acciones que nacen del corazón. No hay pecado en celebrar lo que Dios honra.
No hay error en amar como Jesús amó. No hay peligro en expresar con libertad lo que el cielo ya ha establecido como justo. Porque cuando un hijo honra, no solo bendice a su madre, también testifica al mundo de la naturaleza del reino. Y esa honra, sembrada con fe, dará fruto a su tiempo, en esta vida y en la venidera. El verdadero dilema no está en si una fecha es bíblica o no, sino en lo que revela de nuestro corazón la forma en que decidimos vivirla. Lo que muchos olvidan al plantearse si es pecado celebrar el Día de las Madres es que no todo se resuelve por ley visible, sino por principios invisibles que Dios ha sembrado en lo profundo del alma.